Se presenta a continuación un circuito de corriente continua. Está conformado por 7 baterías, cada una de ellas entrega 9 voltios. Como están conectadas una a continuación de otra, el voltaje total que generan las baterías es de 63 voltios. También tenemos un foco, que es un elemento que va a consumir las cargas eléctricas, y un elemento que va a permitir controlar el paso de las cargas eléctricas, que es un interruptor mecánico. También tenemos un elemento que mide el paso de las cargas eléctricas llamado amperímetro, y uno que mide la diferencia de potencial o caída de tensión en un elemento que es un voltímetro. Para que exista una circulación de cargas eléctricas, vamos a cerrar el circuito y observamos que el foco se enciende. Asimismo podemos ver que mide 63 voltios en caída de tensión. Además, por el circuito circula 6,30 amperios. Veamos qué es lo que sucede cuando las cargas eléctricas atraviesan el circuito, pero con una batería menos. Podemos observar que al disminuir una batería, al tener 6 baterías, entregan 54 voltios, que es lo que consume el foco. Además, la intensidad de corriente también ha disminuido. Ahora tenemos 5,40 amperios. Podemos asimismo disminuir una batería más y obtendremos que el voltaje que consume ahora el foco es menor, 45 voltios, porque es entregado por 5 baterías. Además, la intensidad de corriente también ha disminuido. Ahora tenemos 4,50 amperios. Si reducimos aún más las baterías y nos quedamos con 4 baterías, vamos a ver que la diferencia de potencial es de 36 voltios y la intensidad de corriente es 3,6 amperios. Con una batería menos, es decir, 3 baterías, va a existir un voltaje de 27 voltios consumidos por el foco y una corriente que circula por el circuito de 2,7 amperios. Disminuyendo una batería más, al tener 2 baterías, se entrega 18 voltios y el voltaje que consume el foco también es 18 voltios y la intensidad de corriente también ha disminuido y tenemos ahora 1,8 amperios. Y por último, si dejamos solo con una batería el circuito con 9 voltios, la diferencia de potencial del foco tiene una caída de tensión de 9 voltios y la intensidad de corriente es ahora de 0,9 amperios. Hay una relación entre la intensidad de corriente que circula por el circuito y el voltaje. Están relacionadas en la conocida ley de Ohm, que la vamos a ver a continuación. Para relacionar los datos de una forma matemática, vamos a trasladar los datos obtenidos a una tabla de valores, en la cual representaremos el voltaje en voltios y la intensidad de corriente en amperios. Luego, en un sistema de coordenadas rectangulares, en el eje de las ordenadas ubicaremos los voltios y en el eje de las abscisas la intensidad de corriente. Una vez trazados los respectivos puntos, podemos observar que se trata de una línea recta, la cual la podemos linealizar utilizando, por ejemplo, un análisis de regresión lineal, como el que se utiliza en Excel. Es ver el video del movimiento rectilíneo uniformemente variado, en la cual se ha utilizado el análisis de regresión para construir las gráficas. Así, el voltaje está relacionado con la intensidad de corriente, con la expresión V es igual a 10I, en donde 10 representa la pendiente de la recta. En este caso, a la pendiente en física se denomina resistencia eléctrica y se mide en ohmios, de tal manera que la relación entre el voltaje y la intensidad de corriente es una relación lineal, en la cual el voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente y la constante de dicha proporcionalidad es la resistencia eléctrica.